Un sistema jurídico especializado genera en las empresas certidumbre al tomar decisiones de inversión. ¿Cómo son capacitados y qué retos enfrentan los titulares de los juzgados y tribunales especializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión? Se lo vamos a decir hoy en este espacio de información y análisis del Consejo de la Judicatura Federal. Soy Verónica González, comenzamos. En 2014 entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí se establecen las reglas de operación del sistema penal acusatorio. Echemos un vistazo a las páginas de este código. En marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece las reglas del sistema penal acusatorio. Esta nueva forma de impartir justicia se rige por los siguientes principios. Publicidad garantiza audiencias públicas a las que puede asistir no solo las partes involucradas en el proceso, sino público en general y medios de comunicación. Contradicción. Las partes confrontan sus argumentos y medios de prueba. Concentración. Las audiencias se desarrollan de preferencia en un mismo día. Inmediación. En todas las audiencias está presente el juez. Además, está garantizada la igualdad ante la ley, ya que todos los involucrados tienen las mismas oportunidades para sostener su acusación o defensa. Debido al proceso, los procedimientos son imparciales y respetan los derechos humanos. Presunción de inocencia. Toda persona debe ser tratada como inocente hasta que se declare su culpabilidad mediante una sentencia. Como le decía al inicio del programa, con el objetivo de fortalecer la competitividad de México a través de la competencia económica, se han realizado diversas reformas a la Constitución y a las leyes secundarias en esta materia. Además, se han creado juzgados y tribunales especializados. Para hablar precisamente sobre este tema, está con nosotros la magistrada Adriana Campuzano Gallegos. Magistrada, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues para tener un contexto sobre esta materia, explíquenos primero qué tipo de asuntos resuelven estos juzgados especializados, cuáles son los conflictos que se dan entre las empresas o las personas que están involucradas en este tema de la competencia económica. Bueno, como usted sabe, Vero, tenemos a los juzgados y a los tribunales especializados en 3 materias, que es competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión. Y cada uno tiene sus propias características. Posiblemente en medio salen más los temas de telecomunicaciones, porque como usted sabe hay muchos conflictos por este intento del Estado mexicano de regular a las empresas más grandes y permitir la competencia. Entonces, son muy conocidos los asuntos de telecomunicaciones, salen en diarios y tenemos una atención muy particular. Y ahí tenemos lo de tarifas, lo de los derechos de los usuarios, por ejemplo, el tema de portabilidad, si te puedes cambiar de empresa, ¿no? Los precios que fijan las empresas entre sí cuando necesitan utilizar las instalaciones o la infraestructura de otra empresa, generalmente la que llamamos nosotros incumbente, la que lleva muchos años en el país y tiene la mayor parte del mercado. En internet, en televisión de paga, en telefonía, pero también competencia económica tiene que ver con precios de los productos, con las fusiones de las empresas, con los acuerdos que realizan las empresas para obtener ciertos privilegios que no son legales, que es lo que llamamos competencia económica. Y finalmente, no menos interesante, radiodifusión, que tiene que ver con las audiencias y la programación en radio y en televisión. Antes de que se diera esta reforma constitucional de 2014, ¿quiénes resolvían? ¿Qué tribunales o dónde se resolvían estos asuntos? Era parte de la competencia de los tribunales administrativos que conocemos o conocíamos de todas las materias, desde el agrario, el fiscal, los administrativos en general, dentro de ellos se encontraban estos asuntos. ¿Por qué se hace necesaria esta especialización, magistrada? Es obvio que el tema es muy complejo. Recuerdo cuando llegaron asuntos a la Corte sobre la ley de telecomunicaciones, ¿no? Y los reporteros no entendíamos nada. ¿Por qué para los tribunales se hace necesaria esta especialización?
Pues mire, no tenemos mucha experiencia en especialización. La materia administrativa es muy amplia, como le decía yo hace un minuto, y hace años se había propuesto que se especializaran en ciertas materias, pero no se hablaba ni de telecomunicaciones, ni de competencia económica, ni de radiodifusión. En realidad fue aquel estudio de la OCDE que exhortó al Estado mexicano a tomar ciertas medidas porque había un desencanto general con el funcionamiento de los tribunales. Y se advirtió que estos asuntos en todo el mundo requieren un conocimiento muy especializado y tienen una influencia muy importante en el desempeño económico de un Estado. Entonces, la experiencia internacional aconsejaba que se destinaran ciertos tribunales a trabajar de esos asuntos. Posiblemente el concierto internacional y aparte las propias experiencias internas generaron un régimen de enjuiciamiento de estos actos, y para darle mayor eficacia había que tener un número muy reducido de tribunales, y eso no se podía lograr en la materia administrativa, porque además no solamente es darles esa competencia, sino además que conocieran de los asuntos en todo el país, es decir, que tuvieran competencia nacional. Y recordará usted que hay muy pocos casos de competencia nacional, algunos de estos somos nosotros. Magistrada, esta situación de lo que menciona a nivel internacional, ¿México llega como tarde a esto? O sea, ¿ya había una experiencia más avanzada? Bueno, digamos que en general a todos les dijeron, pues le hace falta. Bueno, México particularmente porque fue el motivo de este estudio, y efectivamente en el concierto internacional se tiene experiencias de varios tipos. La materia, sobre todo la de competencia económica, que es la que exige mayores capacidades técnicas en materia precisamente de manejo de bienes y de servicios, en otros países se maneja de diversos modelos. Uno es, por ejemplo, donde los tribunales participan en la toma de las decisiones, no como nosotros que revisan si los actos son legales o son inconstitucionales, sino ellos que están compuestos por economistas, por abogados, por sociólogos, por otra clase de profesionales, se reúnen y ellos participan en la creación de las decisiones. Entonces esos modelos son unos, otros son como los nuestros, en donde hay tribunales especializados que solamente conocen de estos temas, y otros más que son como los que antes teníamos, donde los tribunales no son especializados y conocen de diversas materias, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? ¿No? Porque si antes se resolvía así, pues seguro que se resolvía pues de la mejor manera, ¿no? Pero ¿cuáles son las ventajas? Bueno, le debo confesar que cuando hace años se hablaba de especialización en México no teníamos muy claro cuál iba a ser la ventaja. Hoy ya que hemos vivido 4 años de este fenómeno, tenemos una gran claridad en el asunto. Primero, uniformidad. Segundo, eficiencia, y tercera, calidad. Uniformidad. ¿Por qué? Porque siendo un número tan pequeño de tribunales, 2 juzgados, 2 juzgados y 2 tribunales colegiados de circuito, tenemos la posibilidad de controlar muy bien que haya estándares comunes, que tengamos ejercicios de armonización de normas muy claros, y que tengamos una línea de precedentes muy cuidada, porque tenemos un auditorio que nos ve con mucho detenimiento. Como tenemos un foro muy reducido, entonces ellos nos observan permanentemente. Entonces el primer tema, que es la uniformidad, está garantizada. El segundo es la eficiencia, porque al dedicarte a asuntos similares tienes la posibilidad de trabajar más rápido, de acortar tiempos, de ser más puntual, y además comprenderá usted que si estudia un asunto y luego llegan otros parecidos, pues entonces tiene usted más herramientas para trabajarlos de una manera más eficiente. Y el tercero, y no menos importante, es calidad. En la medida en que un asunto exige un estudio y llega otro asunto con algunas particulares, usted tiene la posibilidad de estudiar más a fondo. Y ese estudio más a fondo es acumulativo. Entonces, hoy resuelve un asunto, mañana lo estudia y lo estudia de otro punto de vista, y se va enriqueciendo la experiencia del tribunal, y entonces las sentencias también se van enriqueciendo. Bien, vamos a hacer una pausa, y ahora que regresamos nos explica qué pasa con el nombramiento, ¿no?, de los integrantes de estos tribunales y de los juzgados. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. El Poder Judicial de la Federación se ejerce por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. La Suprema Corte se integra por 11 ministros, uno de ellos desempeña el cargo de presidente. El Tribunal Constitucional funciona en pleno o en salas.
El máximo tribunal del país resuelve controversias constitucionales entre municipios, estados y la Federación, así como acciones de inconstitucionalidad promovidas por la PGR, partidos políticos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Pleno de la Suprema Corte vigila en todo momento que se respete la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y la independencia de sus integrantes. Cada 4 años, los integrantes del máximo tribunal eligen de entre ellos al presidente, el cual no puede ser reelecto para un periodo inmediato posterior. Ya estamos de regreso y seguimos conversando sobre esta importancia de tener un sistema jurídico especializado, en este caso en materia de competencia económica. Y nos comentaba en el bloque anterior, magistrada, le preguntaba yo quiénes integran estos juzgados y estos tribunales especializados. Nada más muy brevemente para que tenga contexto quienes nos ven a través de Canal Judicial, cómo los seleccionaron, los capacitaron y nos seguimos con otro tema. Claro que sí. Bueno, se abrió una convocatoria para que los interesados se anotaran y se examinaran sus historias profesionales, su desempeño en la institución y su proximidad con las materias que se iban a trabajar. Y luego de esa lista y de algunas otras propuestas se eligieron a las personas que integrarían estos tribunales a partir de básicamente de su experiencia y su trayectoria profesional. En general, no solamente en México, los tribunales especializados tienen estas particularidades. Primero, hay un perfil predeterminado de los juzgadores que tiene que ver con su proximidad con las materias. Tiene que ver también la capacitación permanente de sus cuadros de trabajo, que es un tema muy importante. Y también el uso de nuevas tecnologías, como que es un fenómeno particular que estemos muy al tanto en las nuevas tecnologías. Tienen sistemas de gestión muy robustos. Normalmente tenemos mucha interacción con los usuarios. Podrá usted imaginarse que si trabajamos estos temas, tenemos despachos dedicados a esos temas, tenemos usuarios, sobre todo las grandes corporaciones que tienen que trabajar los temas frecuentemente, y tenemos un sector de la academia que está muy interesado, pero que es una academia muy especializada, y tenemos partes de la sociedad civil, sobre todo tratándose de consumidores y usuarios, que también están muy cerca, de manera que hay una interacción muy cercana entre autoridades, tribunales, academia y sociedad civil. Entonces, todo esto reunido es lo que caracteriza a los tribunales especializados en general, y es el caso nuestro también. ¿Cómo se van, digamos, los designan y después ya se quedan ahí todo el tiempo? Nos quedamos ahí por el tiempo que nos designen. En este ejercicio nos designaron como comisiones con escalonadas, de manera que unos se vayan y otros queden, y los nuevos lleguen y se vayan integrando y dando seguimiento a los criterios de los tribunales, y hemos tenido algunas renovaciones parciales por otros motivos, pero la idea es que debe ser así para evitar que se corra algún riesgo, digamos, que es propio de los tribunales especializados. Generalmente se señalan varios problemas cuando uno especializa tribunales. Uno, que pueden ser capturados, quiere decir que podemos tener cierta tendencia a favorecer a las autoridades o a los usuarios. En el caso mexicano ha habido alguna opinión cuando empezamos a trabajar de que estábamos capturados por la autoridad, pero creo que con el tiempo hemos demostrado que no es así, y que tenemos amparos cuando consideramos que así debe ser, y también que negamos cuando consideramos que la autoridad ha trabajado bien. Pues así está garantizada esta imparcialidad. Por supuesto, ese es uno de los riesgos que tenemos presentes y tenemos que ser muy cuidadosos. Y además contribuye lo que le decía, que somos muy observados. Entonces siempre cuando trabajan un asunto y resolvemos otro, ellos pueden observar si estamos siendo consistentes y coherentes. Pero además, usted sabe, nuestras sesiones se transmiten en vivo, que es una cosa muy particular, y eso también permite que tengamos un número más elevado de oyentes y de personas que están al pendiente de lo que hacemos, y eso es una garantía también de imparcialidad, porque en las sesiones tenemos la obligación de explicar por qué votamos como votamos, y entonces eso contribuye a este ambiente, ¿no? Esto de la publicidad, digamos, es como un eje rector, es uno de los principios que rigen este sistema. ¿Qué otros principios lo rigen? Bueno, tiene que ver también que tratamos de que los juicios se tramiten de una manera más sencilla y más rápida. De hecho, los tribunales especializados tenemos estándares internacionales.
tenemos lo que llamamos las buenas prácticas, que son maneras de operar judicialmente, digamos, que deben corresponder a lo que esperaría cualquier empresa que viene a ese país y que pretende que se le atienda correctamente en temas de justicia. Poco se habla, Verónica, de la importancia que tienen los tribunales en la concepción que tienen las empresas que vienen a este país, es decir, el impacto de las resoluciones de los tribunales en las decisiones de inversión. Usted sabe, hay un elemento que se llama factor país, que es el riesgo que ofrece un país a un inversionista para llegar a México, y uno de los elementos que se consideran, que se llaman elementos subjetivos, tiene que ver la manera en que los derechos de propiedad y los demás derechos que tienen las personas y las empresas se pueden defender en ese país. Entonces, el desempeño de los tribunales, los tiempos de los juicios, la imparcialidad, los niveles de corrupción, la eficiencia, el cumplimiento de las sentencias, todos esos elementos se toman en cuenta para calificar el riesgo de un país. En ese sentido, en todos los tribunales especializados tenemos una preocupación fundamental de ofrecer lo mejor que se pueda en materia de impartición de justicia. Una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque finalmente sus resoluciones, cuando hablamos de otras materias, ¿no? De materia penal, de materia civil, impacta la resolución en la vida de las personas o en la libertad de las personas, pero en este caso, como nos explica, pues directamente en la competencia económica, en la inversión, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todas las materias tienen una importancia específica, cada uno en lo suyo, por supuesto, pero las materias que nosotros tenemos más bien impacta la macroeconomía más que la microeconomía, ¿no? Usted me podrá decir la materia laboral impacta, por supuesto, a las empresas porque a veces cierran por una huelga, ¿no? O la materia penal, no se diga, la libertad de las personas, la paz social. Pero el asunto es que cuando afectan los tribunales las decisiones macroeconómicas, el impacto es superior. En cuanto al número de individuos que puede verse afectado. Por ejemplo, un caso de competencia económica que nos ha dado muchos litigios, es un caso de venta de carne de pollo, que dirá usted, bueno, ¿qué importancia tiene? Demasiada esa. Tiene mucha importancia. El pollo se consume como parte de la canasta básica, ¿no? Por ejemplo, y entonces le contaré, en 2009, 2008, un conjunto de empresas se pusieron de acuerdo para vender el pollo a cierto precio. Nada más que daba la casualidad que en esa época los precios del pollo iban a la baja, entonces lo que trataron fue frenar más bien el precio del pollo, aunque bajó el precio, más bien lo hicieron para establecer un tope y que no siguiera bajando. Entonces, claro, eso impacta la economía familiar, porque entonces las personas tienen que comprar el pollo al precio en que las empresas se ponen de acuerdo. Y eso es una práctica que está prohibida por la ley, porque de lo que se trata es que usted tenga la posibilidad de ir a una oferta variada donde cada empresa le ofrezca el precio. Y ahí en ese caso, ¿cómo se enteran? ¿Cómo llega el asunto al tribunal si eran las mismas empresas las que se ponen de acuerdo? Porque se hace una oferta pública para que la gente sepa que se está vendiendo el pollo a un precio determinado. Entonces salen medios, salen periódicos, hay una campaña publicitaria y así es como la autoridad se entera que debió haber un acuerdo entre las empresas para lograr esos precios. Se llamó oferta patria porque era en los meses de septiembre precisamente. Y así estas prácticas se combaten, en este caso que le digo, se combate y se sancionan a las empresas para que no lo vuelvan a hacer. Entonces, a lo mejor los usuarios y consumidores no saben, no, ni siquiera ¿no? que eso pasa, pero eso tiene un impacto, por supuesto, para impedir que las empresas se pongan de acuerdo y manipulen los precios. Y así podemos hablar de calidad de servicios, de innovación, ¿no? de los productos que se ofrecen, de cómo una empresa, por ejemplo, el mercado energético que está abriendo, como me dicen, es que todas las gasolineras venden la gasolina al mismo precio. No, se observan cuidadosamente en este momento porque el precio estaba subsidiado, lo están vendiendo con un precio más o menos que va acorde a los precios internacionales. Pero la idea es que cada quien ofrezca el mejor precio para llevarse a la clientela. Entonces debe empezar a producirse variaciones en centavos, que si usted lo suma por el número de litros que se consumen, pues van siendo un ahorro para los consumidores. Eso se ve, pero son fenómenos que no se pueden ver del día de hoy a mañana. Y lleva su tiempo. Claro, y además la influencia que tienen los fallos de los tribunales, no solamente a los especializados, de cualquier tribunal, no se puede ver de manera aislada en un caso.
Son, como decían aquellos, son pequeños golpes, como dicen de la jurisprudencia, pequeños golpes que se le van dando a la estructura hasta alinearla como debe funcionar. Magistrada, tenemos en el programa una sección en la que salimos a preguntarle a la gente qué opina sobre ciertos temas que estamos tocando, y en este caso, a propósito de lo que mencionaba al inicio de la conversación, lo que más relacionamos con este tipo de tribunales es los servicios de telecomunicaciones, ¿no? Correcto. El uso de los móviles. Entonces le vamos a preguntar a la gente qué es lo que opina, ¿no?, sobre sus derechos como usuario de un servicio de telecomunicaciones. Vamos a ver qué opina la gente. Con todo gusto. Y regresamos Gracias. con más comentarios. Le quitan el saldo cuando quieren, hacen lo que quieren, no dan explicaciones. La televisión por cable es una cosa y la realidad es muy distinta. Le quitan a uno la señal y siempre tienen excusas para salirse, o sea, esquivar su responsabilidad. Mis quejas tienen que ver con qué hacen con esa información después, ¿no? Yo he recibido muchas llamadas de distintos números para ofrecerme servicios bancarios o incluso para algunas extorsiones. He recibido también por correo ofertas de cosas que yo no pedí. Entonces ese me parece un tema delicado. Lo que esas compañías hacen con la información que tienen sobre los usuarios. No, a veces no respetan los contratos. Cláusulas como ocultas, ¿no? Que no saben ni siquiera si son ciertas, ¿no? Eso es lo que veo, pero no del todo. Debería haber una ley como usuarios para que se respete este tema de los datos, porque a muchos nos ha pasado que han vendido nuestro número a otras compañías y nos están marque y marque para que nos cambiemos. ¿Qué es lo que tengo en la casa de todos ustedes? Que es un contrato donde es determinado por un lapso y no puedes darlo por concluido antes a que tú quieras. Y son cosas así que te das cuenta que pues, obviamente no respetan los derechos de nosotros. Van a seguir así, a no ser que hagan algo en ese sentido. Lo que hacen es meter algunos planes o opciones de telefonía de una manera en la que el cliente o la persona no se entera. Ya llega en la facturación cuando ya se cobró, lo cual está mal. Ciertamente las compañías no están apegadas a la ley, no sé si venden como bases de datos tu información, porque de repente te llaman y le hablo de aquí para venderle esto, y le hablo de aquí para venderlo. Cuando tú te fijas y pones yo no accedo a que utilicen mis datos personales, y entonces que te estén llamando, incluso les preguntas ¿de dónde consiguió mis datos? Y te cuelgan. Telecomunicaciones es un rollo, no te desbloquean un teléfono a menos de que tengas un cierto tiempo en una compañía, ¿no? Hasta que pase. Pero sí, falta demasiado. La verdad no, he cambiado 2 veces de compañía, hasta esta que es la tercera, ya mi compañía respeta las tarifas, veo un poco más de control en eso. En cable, solamente he tenido un sistema de cable y hasta el momento va bien. Pues dicen que sí están cumpliendo, pero la verdad yo considero que no hay una seguridad a tus datos personales, a los datos pues sí, personales, familiares, y pues es un riesgo. O sea, el teléfono es 2 armas, muy buena y mala, porque das información a gente que tú no conoces. Bueno, pues ahí está la opinión ciudadana, y como mencionábamos, es un tema que lo relacionamos mucho o estamos muy familiarizados porque tenemos el uso de los teléfonos, ¿no? Las tarifas. Recuerdo cuando hubo el conflicto de las tarifas de interconexión o lo que decía usted, del cambio de compañía. Pero esta otra parte que usted nos contaba, el caso de la venta de pollo y el precio, ejemplifica muy bien cómo es que el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, al final las resoluciones impactan en la vida de las personas, ¿no? Así es, sí, sobre todo competencia económica, lo que busca es un mercado
competitivo quiere decir que haya mucha oferta y los usuarios puedan elegir aquella que más le convenga. En este caso, para tener como muy gráficamente cómo se lleva a cabo el procedimiento, ¿quién es quien acusa? O sea, ¿quién lleva el asunto al tribunal? En el caso el ejemplo de la venta de pollo. Bien, es un asunto muy interesante porque fíjese bien, cuando la ley prohíbe los acuerdos entre los empresarios, quiere decir que no se pongan de acuerdo para vender o para ofrecer sus bienes con el mismo precio, porque entonces eso impide que haya competencia. Si usted y yo nos ponemos de acuerdo en cuánto lo vamos a vender, pues usted no se va a esforzar por darle mejor producto, ni tampoco se va a esforzar por darle nuevos productos o algunas ventajas para competir. Ya estamos alineados y entonces en ese sentido, ¿no? Pero en este caso de los pollos era muy particular porque es una cadena. Hay algunas industrias que se encuentran, se llama integradas. Quiere decir que unos producen y otros distribuyen y otros venden al público. ¿De acuerdo? Entonces acá el acuerdo estaba entre las empresas que producen, que no son las que venden, pero el efecto se daba en los que vendían. Porque si usted y yo producimos y usted y yo nos ponemos de acuerdo, ese acuerdo se puede, digamos, que trasladar a los que distribuyen y a los que venden al público. Entonces, cuando la autoridad se entera porque ve estas campañas, investiga y encuentra que hay este consenso. El problema es cómo prueba usted los acuerdos. Esa es la dificultad de esta materia. Usamos mucho lo que llama prueba indiciaria, es decir, un conjunto de elementos que reunidos le dan a usted la idea de que hay un fenómeno. Porque son ocultos. Es como porque ellos podrían decir, no es cierto, yo no me puse de acuerdo, qué casualidad, pero pruébalo. Cuando me viste. ¿No? Entonces, así como en materia penal hay ilícitos que se cometen solo en privado y que por eso la ley crea una serie de, llamamos presunciones, quiere decir que si ocurre algo se entiende que ha ocurrido otra cosa, digamos. En nuestra materia también se usan indicios, entonces ahí tuvimos que reunir, bueno, la autoridad tuvo que reunir las declaraciones de los vendedores de pollo, las publicaciones en los periódicos, las comunicaciones que existían entre las empresas dentro de las cámaras empresariales y así una serie de elementos. Con estos elementos sanciona a las empresas que participaron y son las empresas las que vienen a los tribunales especializados. ¿No les pareció la sanción y van con ustedes supuesto. Para...? Fíjese que en el mundo hay modelos de jurisdicción, es decir, de tribunales distintos. México tiene uno de los más avanzados, casi no se habla de eso. Hay tribunales donde donde los órganos jurisdiccionales solamente pueden analizar ciertos temas que tienen que ver, por ejemplo, solo con la ley, con lo que quiere decir la ley, o solo con la Constitución. En México no solamente tenemos esa jurisdicción en los 3 niveles, que es constitucionalidad, convencionalidad, derechos humanos, legalidad, sino que también tenemos la posibilidad de revisar los hechos y ver si están probados. Eso no ocurre en todas las jurisdicciones. Y es muy positivo, ¿no? Para nosotros sí, porque nos permite revisar cosas que en otras jurisdicciones no se pueden. Pero además hay un elemento más que es muy característico de nuestra materia, que es lo que se llama discrecionalidad. Quiere decir que, le voy a poner un ejemplo, cuando el regulador en materia de telecomunicaciones, que es de lo más conocido, tiene que fijar un precio para que una empresa le venda a otra empresa cierto servicio que se necesita. Por ejemplo, llega una empresa a México y quiere prestar servicio de telefonía, pero no tiene las torres para prestar el servicio, entonces tiene que alquilar las torres a quien tiene las torres, ¿no? Entonces, bueno, esos precios influyen en el precio final, porque si ese que entra tiene que pagar mucho, el precio final tiene que ser muy alto, y entonces la población no recibe el beneficio. Entonces, lo que hace la autoridad es entrar a esa relación y fijar un precio tope, un precio máximo. Para fijar esos precios, ella tiene que elegir una metodología, pero tiene muchas. Imagínense que hay un modo de evaluar esto, otro modo, otro modo, otro modo. La autoridad elige, eso se llama discrecionalidad. Ella puede elegir cuál de esos métodos. ¿Ella tiene esa facultad? Claro, entonces, en unos países, cuando la autoridad elige, el tribunal no puede revisar eso. Ya. Es como esa decisión ya está tomada. Ya, exacto. ¿No? En nuestro país, nosotros sí podemos revisar eso. Y entonces, eso es un combate frontal a la discrecionalidad, a la arbitrariedad, a que la autoridad haga lo que quiera. Porque entonces el tribunal se puede pronunciar y decir eso no fue proporcional o está siendo parcial. Sí, quizás. O no es de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. Vamos a hacer una pausa y regresamos, claro, porque se está poniendo muy buena la conversación. No se vaya, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy.
quiero hablar de mi libro Delitos y Sanciones en el Juicio de Amparo. Es un libro que va en su tercera edición, reedición. Tiene que ver con los delitos en la vieja ley de amparo, la abrogada, y la nueva ley de amparo. Y es un libro de dogmática penal destinado a todos los integrantes del juicio de amparo, que necesariamente tiene que ser el personal del juzgado, el juez de distrito, los litigantes, las partes y las autoridades responsables. La idea de este libro es familiarizar al público con los riesgos, las responsabilidades que conlleva promover un juicio de amparo. Se toma en cuenta que el juicio de amparo es como una panacea donde se puede hacer casi lo que sea con el tema de la suplencia de la queja, pero la verdad es que es un juicio muy técnico, con sus complicaciones, muy amplio, aunque la ley es pequeña, el articulado es poco comparado con otros códigos, pero parte del supuesto de que todas las partes hacen lo que le corresponde, es decir, el quejoso, el abogado ahora también, pues hablan con verdad, le ofrecen pruebas reales, no mienten, y de otro modo pues pueden cometer un delito. Las autoridades responsables de igual forma tienen que obedecer lo que le dice el juez, tienen que mandar las pruebas, rendir los informes, cumplir con las sentencias, es decir, cumplir con su función como integrante del Estado de Derecho. Y si no lo hacen pueden cometer un delito o ser multados. Antes, en la anterior ley, eran multas muy bajas que realmente no conllevaban un monto mayor, eran 500 pesos, cuando mucho. Pero con la nueva ley de amparo ya son montos considerables y las autoridades responsables cada vez se preocupan más por cumplir. Y finalmente, pues la dificultad que lleva para los juzgados, los tribunales, los jueces, los magistrados, el cumplir con la función debidamente para que un juicio de amparo logre el objetivo para el que fue diseñado por los constituyentes de hace ya muchos años, que es lograr que el Estado de Derecho prevalezca en México. Ya estamos de regreso y seguimos conversando sobre el sistema jurídico especializado en materia de competencia económica. Magistrada, ya estamos, mencionaba usted en la charla, a 4 años de que se implementó esta reforma, como para hacer un balance del trabajo que ustedes han tenido. ¿Qué diría usted sobre los avances que hemos tenido? Se hablaba de resolver más rápido los asuntos, por ejemplo. ¿Ya se ha logrado esto? Pues mire, se suprimió la suspensión como parte del andamiaje del juicio de amparo en algunos asuntos donde trabajamos con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. No todos nuestros asuntos provienen de esas autoridades, algunos sí. Y claro, donde no hay suspensión, pues por supuesto se han acortado los tiempos, y creo que no ha generado tan malos resultados como pudieron haberse pensado originalmente quienes se opusieron a esa medida. En lo personal a mí no me gustó la medida, pero creo que hemos tratado de resolver lo más pronto posible justamente para paliar los efectos de esta restricción constitucional. En los otros temas donde hay suspensión, tenemos pocas suspensiones, posiblemente porque no se trata de impedir que se ejecuten los actos, más bien se trata de resolver en el fondo si tienen razón o no las partes, ¿no? Nos ha funcionado bien y creo que hemos trabajado con mayor eficiencia, es cierto. La productividad también creo que ha aumentado, pero también tengo que reconocer que muchos asuntos se van a la Suprema Corte porque las partes promueven amparo contra normas. Y ahí ya son otros tiempos. Por supuesto que llegue a la Suprema Corte. Además, numerosos asuntos se proponen a la Suprema Corte para que los atraiga por la trascendencia que tienen. Por ejemplo,
asuntos que tienen que ver con las audiencias, asuntos que tienen que ver con la clasificación de los programas de televisión, que son asuntos que tienen un gran impacto en la sociedad de y que mucho entonces interés social, ¿no? se los llevan a la Suprema Corte. Entonces, esos tienen otros tiempos. Magistrada, ¿y dónde pondría usted como el énfasis o como dónde ve las áreas de oportunidad en lo que hay que pues seguir trabajando? Bueno, desde luego capacitación de abogados, me parece que tenemos que trabajar mucho porque aún estamos en esta transición. Usted sabe, el 17 constitucional se reformó para que hiciéramos una justicia de fondo y no una justicia de formas, es decir, que nos ocupáramos menos de establecer si le faltó, le sobró en un procedimiento y nos fuéramos a si tiene razón o no, porque eso es justicia, ¿no? La justicia que buscan las personas que acuden a los tribunales, y para eso necesitamos no solo que los tribunales trabajemos en temas de justicia de fondo, sino que las partes aprendan a plantearlos. Aprendan a ofrecer pruebas. Por ejemplo, en los tribunales especializados tenemos buenas prácticas, por decirle, en temas de periciales, de peritos y expertos, pero necesitamos más expertos porque casi no hay que trabajen con los tribunales. Entonces, esos son obstáculos que tenemos que vencer. Tenemos que tener abogados que sean capaces de explicarle a usted un tema de estos, porque frecuentemente los abogados no saben explicar los temas y entonces sus demandas no están construidas en temas de fondo. Entonces todavía tenemos que trabajar mucho, tanto los tribunales como los abogados, pero me parece que hemos contribuido de una manera importante a generar certidumbre y confianza en las instituciones. ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, es obvio, pero ¿por qué el trabajo de los tribunales especializados está dando esta certeza? Lo que nos comentaba un poco al inicio de la plática, ¿no? Porque mire, si son dos tribunales, dos juzgados que trabajan en la primera instancia y dos tribunales colegiados que revisan, usted puede tener la seguridad de que tienen un conjunto de pronunciamientos previos a su asunto. Es decir, usted sabe a qué va a atenerse con esos tribunales, porque los tribunales tenemos que mantener la congruencia, la coherencia en nuestras decisiones, de manera que usted sabe que si el asunto llega, previsiblemente será resuelto de cierta manera. Eso es tener certidumbre. Usted sabe que hay un principio y un derecho que se ha desarrollado últimamente en México, en otros países también, que se llama el derecho humano a la confianza legítima. Quiere decir que los ciudadanos sepan a qué atenerse tratándose de gobierno. Pues también nos aplica a los tribunales, a qué atenerse tratándose de los tribunales. Cuando usted tiene una oferta muy amplia de tribunales, no puede tener certeza de cómo va a resolver porque le puede tocar un tribunal de una orientación o de otra, con un criterio u otro, y a pesar de que haya mecanismos para unificar. Mientras se resuelve eso ya. Claro, mientras ya lo resolvieron. Entonces, la certidumbre y la confianza en las instituciones, tanto las que operan las leyes, o sea, estoy hablando de las autoridades administrativas, como de los tribunales, porque hay transparencia. Porque saben por qué resolvemos, cómo resolvemos, porque las autoridades saben qué va a pasar cuando lleguen los asuntos con nosotros y entonces lo que tienden ellas es a mejorar sus procesos para que obtengan buenos resultados. Finalmente, magistrada, se nos acaba el tiempo, pero a mí me gustaría que para concluir nuestra charla nos dijeran su experiencia como impartidora de justicia. Usted concluirá esta comisión en el 2020, correcto, comentaba. ¿Qué le deja a usted? Bueno, todavía le faltan 2 años, ¿verdad? Pero ¿cómo la ha vivido usted? Un gran aprendizaje, Verónica, primero porque son temas que antes no trabajábamos a este nivel de profundidad, pero sobre todo porque el compromiso social es muy intenso, porque el tener todas las semanas que dar una explicación de cara a las personas, porque está siendo grabada y está siendo transmitida de por qué resuelve los asuntos, la obliga a tomar como aprender a exponer sus puntos de vista con una precisión suficiente, con una claridad que le permita a quien le está oyendo entender por qué está usted resolviendo, a pesar de que no lo haga en favor del particular, ¿no? Entonces, esta obligación de confesar permanentemente por qué resuelve sí o por qué resuelve no, pues implica un aprendizaje permanente. Y además ha sido una muy buena experiencia, creo yo, porque el uso de nuevas tecnologías, la capacitación permanente, la obliga a tener un nivel de calidad, pues siempre incrementándose todos los días, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias, magistrada Adriana Campuzano. Un placer tenerla aquí en el programa. Gracias, Verónica. Estoy a sus órdenes. Bien, nosotros vamos a seguir adelante con más información aquí en el Consejo de la Judicatura hoy. Hace 20 años, el 28 de mayo, se fundó este instituto
Antes de él había la Defensoría Pública, que estaba a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la creación del Consejo se vio la necesidad de que los servicios de defensoría pasaran al Consejo de la Judicatura Federal y se transformó aquella institución que era muy pequeña en un instituto de Defensoría Pública Federal. Como lo dije en mi intervención, de hacer una defensa exclusiva de reos o de personas acusadas por delitos, el instituto ha venido evolucionando grandemente y ahora cubre áreas de defensa importantísimas. Destaqué en mi intervención la muy buena calidad de la prestación de estos servicios. Hay un esfuerzo muy grande para reclutar gentes capacitadas que hacen las funciones de defensores o de asesores. Hay preparación permanente para ellos en las aulas del instituto, en las diversas delegaciones que hay a lo largo de la República, y convenios con instituciones educativas para seguir fortaleciendo los conocimientos de su personal. Creo que el instituto es un orgullo para el Poder Judicial Federal. Cuando hablé de que es uno de los rostros más amables, es porque a través de este instituto se prestan servicios de defensa gratuitos, y esto siempre cae muy bien a quien los recibe. Pero dije una, la otra, pienso yo, son las casas de la cultura del Poder Judicial de la Federación. El crecimiento ha sido exponencial. Creo que los servicios de defensoría que manejaba la Suprema Corte no llegaban a 100 personas. Actualmente el instituto tiene 2.600 plazas aproximadamente. Hay más de 800 defensores públicos. Hay más de 300 asesores jurídicos. Como informó el director, hay plazas disponibles para la atención de estas nuevas áreas que van aflorando, como migrantes, personas de la tercera edad, discapacitados, etcétera, que requieren este tipo de servicios. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy José Roldán Chopa, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica. En las relativamente recientes reformas a la Constitución, conocidas como las reformas estructurales, se modificaron diversos artículos de la misma, en particular los artículos 27 y 28 de la misma, estableciendo una relevante modificación en la estructura de la Administración Pública Federal. Por una parte, se crearon como organismos constitucionales autónomos la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estos tenían como antecedentes ser órganos desconcentrados de la Secretaría de Economía. Por otra parte, en materia energética se crearon los llamados organismos reguladores coordinados, siendo estos la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Estos dos tipos de organismos son reformas realmente sustanciales a la forma tradicional de entender cómo funciona la Administración Pública Federal. ¿Cuál es el propósito de crear este nuevo tipo de formas organizativas? Que la Administración instrumente autonomías con la pretensión de atender de mejor forma los sectores económicos que atienden. ¿Qué significa? Que la integración de estos organismos tiene un componente fundamentalmente técnico, en donde quien toma la decisión es experto en las áreas que le conciernen. Así, por ejemplo, en la Comisión de Competencia Económica se busca que tenga una integración formada por abogados o por economistas, o bien el Instituto Federal de Telecomunicaciones esté formado por expertos en el derecho de las telecomunicaciones, o bien en cuestiones técnicas concernientes a las ingenierías en estas materias, para señalar los rasgos más importantes. Por otra parte, que haya, además de esta atención técnica, una atención o una gestión
administrativa que priorice la objetividad y la imparcialidad en su toma de decisiones. Las autonomías constitucionales son una forma instrumental de conseguir este mejor resultado. Por otra parte, en el caso de los órganos reguladores coordinados en materia energética, lo que se busca es que siga presente la administración pública estableciendo las políticas públicas que habrán de seguir estos órganos y que estos lleven a cabo funciones de gestión administrativa en condiciones de objetividad, de imparcialidad y de conocimiento técnico. Veamos el movimiento estadístico de los asuntos judiciales en juzgados y tribunales federales a través de los números. En mayo de 2018, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación registraron 94.197 asuntos en materia civil. Más de 25.000 fueron resueltos en ese periodo. Del total de expedientes en esta materia, 41.534 fueron turnados a los tribunales colegiados de circuito. 10.927 fueron resueltos en el mes de mayo. En los tribunales unitarios de circuito revisaron 1.917 casos en materia civil. 758 fueron resueltos en mayo de 2018. En el quinto mes del año, en juzgados de distrito fueron revisados más de 50.000 casos, de los cuales más de 13.000 asuntos fueron resueltos. En 2017, al menos 50% de menores infractores sufrió algún tipo de violencia al momento de su detención. Más de 30% fue víctima de un delito en el centro de internamiento, así lo reveló el INEGI. En este contexto, defensores y ministerios públicos federales reciben capacitación en esta materia. Particularmente nosotros, los defensores públicos, tenemos la obligación y la responsabilidad, reitero a la vez, de capacitarnos para empatizar y ponernos en los zapatos de los adolescentes, comprenderlos, orientarlos y representarlos legalmente. El próximo año ya se va a solicitar la especialización en materia federal para los juicios a menores de edad. En 2017, 60% de los adolescentes que se vieron involucrados en algún hecho delictivo tenían entre 17 y 22 años de edad, el resto menos de 17 años. Eso es lo que ocasiona que también el gobierno y sobre todo la impartición de justicia se está centrando mucho a, digamos, prevenir la delincuencia juvenil. Lamentablemente siempre van aparejados de un seguimiento a mayores, es decir, siempre se les ha detenido en compañía de mayores, de familiares y de personas que son mayores de edad, pero que van incentivando el actuar criminal de los menores. 40% de los adolescentes que se encuentran en un centro de internamiento permanecerán privados de su libertad entre 1 y 3 años. Así lo expusieron los expertos durante el curso de especialización en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. La ley es clara, ¿verdad?, en el sentido de que todos los operadores del sistema de justicia, todos, sin excepción, jueces, magistrados, defensores, ministerios públicos, tenemos la obligación de estar bien especializados en esta materia. Consejo de la Judicatura hoy, Magali Telles. Antes de irnos, le presentamos la sugerencia de un experto para ver buen cine relacionado con el mundo del derecho.
Hoy les voy a recomendar la película Capote del año 2005 del director Bennett Miller. Esta película, que está basada en la biografía escrita por Gerard Clark, que es un periodista del New York Times, que hizo una biografía de Truman Capote, y Truman Capote, uno de los escritores estadounidenses pues más aclamado de todos los tiempos, fundamentalmente recordado por la novela A Sangre Fría, que narra la historia del asesinato de la familia Clutter en Holcomb, Kansas. Y con esta novela se dice que se inauguró la novela de no ficción, ¿no? Que yo creo que es más bien el periodismo con una narrativa de novela, ¿no? Es como un reportaje novelado, pues A Sangre Fría es eso. Y en la biografía de Truman Capote de Gerard Clark se narra la parte específica en la que Truman Capote y Harper Lee, que es su amiga, que por cierto también escribió una novela muy importante de abogados que se llama Matar a un ruiseñor, que narra la historia de un chico negro que es acusado de supuestamente haber violado a una mujer blanca. Esta novela pues ganó incluso hasta el premio Pulitzer y es la única que escribió Harper Lee. Y Harper Lee y Capote van a documentar el caso de la familia Clutter. ¿Por qué recomiendo mucho esta película? Porque primero tiene que ver con esta parte de la documentación de A Sangre Fría, y A Sangre Fría lo que narra fundamentalmente es este asesinato, pero creo que lo destacable tanto de la película como de la novela es que humaniza el crimen. Y cuando digo que humaniza el crimen es porque uno, después de entender a quienes cometieron el asesinato de la familia Clutter, a Richard Hickok, a Perry Smith, porque lo que hace Capote es humanizar a todos los personajes y contar la historia de todos, ¿no? Tanto de las víctimas como de los victimarios, lo que uno nota es que el crimen no es solamente algo que tiene que ver con una persona aisladamente, sino que tiene que ver con un contexto social. Y al humanizar el crimen, lo que logra Capote es que nosotros entendamos, no que justifiquemos, pero que sí se logre entender lo que implica que una persona cometa un crimen de esa naturaleza, y fundamentalmente reflejado en el caso de Perry Smith, porque lo que expone la película de Capote es este momento en que Truman Capote busca relacionarse con Perry Smith, que es uno de los asesinos, para que él cuente cómo mató a la familia, y eventualmente Capote tenga una gran novela que finalmente sí logra obtener, pero que esta parte de la documentación es interesante. Se nota mucho que Perry Smith era una persona pues torturada, afectada, que siempre quiso sobresalir, hacer las cosas bien, pero que el contexto social no se lo permitió, y finalmente termina cometiendo uno de los crímenes pues más célebres de la historia por la novela de Truman Capote. Así que esta película se les recomiendo ampliamente, no dejen de verla. Se llama Capote, del director Bennett Miller, del año 2005. Así llegamos al final del programa de hoy. Gracias al equipo de producción, pero sobre todo gracias a usted por su atención. Soy Verónica González y como siempre lo invito a que se quede en la señal del Canal Judicial.